El 90% de las personas no logra terminar de escuchar esta historia completa. La hermana de mi esposo destruye su compromiso al culparme de engaño por el parecido de mi hijo con su novio, hasta que la genética revela la realidad. Buenos días. Me llamo Elena y necesito contarles una historia que cambió para siempre las dinámicas de mi familia. Una historia que comenzó con alegría y terminó con revelaciones que nadie esperaba. Permítanme llevarlos al inicio de este drama familiar que todavía me quita el sueño. Todo comenzó hace 3 años, cuando conocí a Miguel en la boda de mi mejor amiga. Era uno de esos encuentros que parecen sacados de una película romántica. Él estaba parado junto a la mesa de postres, tratando de decidir entre el tiramisú y la tarta de chocolate, cuando accidentalmente derramé mi copa de vino sobre su camisa blanca. En lugar de molestarse, se rió y me dijo que ahora tenía la excusa perfecta para quitarse la corbata que lo estaba asfixiando toda la noche. Esa noche bailamos hasta que cerraron el salón. Miguel tenía una sonrisa contagiosa y una forma de hablar que me hacía sentir como si fuéramos viejos amigos. Me contó que trabajaba como arquitecto en una firma prestigiosa del centro de la ciudad, que le encantaba viajar y que tenía una hermana menor llamada Carmen a quien adoraba. Yo le hablé de mi trabajo como diseñadora gráfica, de mi pasión por la fotografía y de mi sueño de algún día abrir mi propio estudio. 6 meses después de esa primera cita, Miguel me llevó a conocer a su familia. Recuerdo perfectamente ese domingo de octubre cuando llegamos a la casa familiar. Era una construcción de 2 pisos con un jardín hermoso que evidenciaba el amor de su madre por las plantas. Carmen, su hermana, me recibió con una sonrisa genuina y un abrazo cálido. Era 5 años menor que Miguel, tenía el cabello rizado y oscuro como él, y unos ojos verdes brillantes que irradiaban energía juvenil. Desde el primer momento, Carmen y yo conectamos. Compartíamos el gusto por el arte, las películas de drama y esas conversaciones profundas que pueden durar hasta altas horas de la madrugada. Durante los siguientes meses, no solo me enamoré más profundamente de Miguel, sino que también desarrollé una amistad sincera con su hermana. Los domingos familiares se convirtieron en una tradición que esperaba con ansias. Miguel y yo nos casamos al año y medio de conocernos, en una ceremonia íntima en el jardín de sus padres. Carmen fue mi dama de honor, y recuerdo cómo lloró de felicidad durante los votos. Después de la boda, nos mudamos a un apartamento pequeño pero acogedor en el barrio de Palermo, donde comenzamos a construir nuestra vida juntos. Carmen, por su parte, había conocido a Sebastián unos meses antes de nuestra boda. Sebastián era contador en una empresa multinacional, un hombre serio pero amable, con el cabello castaño claro y ojos azules. Lo que más me llamó la atención de él desde el principio fue su parecido físico con Miguel. No eran idénticos, pero compartían ciertos rasgos, la estructura facial, la forma de la nariz, incluso la manera de sonreír. Era como si fueran primos lejanos, aunque no tenían ningún parentesco conocido. Carmen estaba completamente enamorada de Sebastián. Hablaba de él constantemente, sus ojos se iluminaban cada vez que mencionaba su nombre, y era obvio para todos que había encontrado al amor de su vida. Sebastián, por su parte, la adoraba. La trataba como a una princesa, siempre atento a sus necesidades y deseos. Aproximadamente 8 meses después de mi boda, recibí la noticia más hermosa de mi vida: estaba embarazada. Miguel y yo habíamos estado intentando tener un bebé desde nuestra luna de miel, así que cuando vimos esas 2 líneas en la prueba de embarazo, no pudimos contener las lágrimas de alegría. Llamamos inmediatamente a nuestras familias para compartir la noticia. Carmen fue una de las primeras en llegar a nuestro apartamento esa noche. Nos abrazó a ambos y comenzó a planear inmediatamente cómo sería la habitación del bebé, qué nombres nos gustaban y cómo ella sería la tía más dedicada del mundo. Su entusiasmo era contagioso y me hizo sentir aún más emocionada por esta nueva etapa de mi vida. Durante el embarazo, Carmen estuvo presente en cada momento importante. Me acompañó a varias citas médicas cuando Miguel no podía salir del trabajo. Me ayudó a decorar la habitación del bebé y pasamos horas eligiendo ropa diminuta en las tiendas de bebés. Fue durante este periodo que Sebastián le propuso matrimonio. Recuerdo la llamada que recibí a las 11 de la noche, con Carmen gritando de emoción porque Sebastián se había arrodillado en el restaurante donde tuvieron su primera cita. Comenzaron a planear su boda para el verano siguiente, justo cuando mi bebé tendría unos 6 meses. Carmen quería que fuera una celebración grande, con todos sus amigos y familiares, en un salón elegante con vista al río. Pasábamos tardes enteras viendo revistas de novias, probando muestras de pastel y discutiendo cada detalle de la ceremonia. Mi embarazo transcurrió sin complicaciones. Miguel se había convertido en el esposo más atento del mundo, siempre asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba, masajeando mis pies hinchados después del trabajo y hablándole al bebé todas las noches antes de dormir. Carmen continuó siendo mi compañera constante, incluso más presente que mi propia hermana, quien vivía en otra ciudad. Mateo nació en una mañana de primavera, después de 12 horas de trabajo de parto.
Cuando el médico lo puso en mis brazos por primera vez, sentí que mi corazón se expandía de una manera que nunca había experimentado. Era perfecto, tenía los deditos más pequeños que había visto, una nariz diminuta, y cuando abrió los ojos por primera vez, pude ver que serían del mismo color avellana que los de su padre. Carmen llegó al hospital unas horas después del nacimiento, cargando un ramo de rosas blancas y un oso de peluche más grande que el propio bebé. Cuando tomó a Mateo en sus brazos, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Es el bebé más hermoso del mundo», repetía una y otra vez, mientras lo mecía suavemente. Los primeros meses de maternidad fueron un torbellino de noches sin dormir, pañales y momentos de ternura indescriptible. Carmen venía a visitarnos al menos 3 veces por semana, siempre ofreciendo ayuda con cualquier cosa que necesitáramos. Sebastián también se había encariñado mucho con Mateo y a menudo los veía a los 4 juntos, jugando en el suelo de la sala mientras Miguel y yo preparábamos la cena. Fue alrededor de los 4 meses de edad de Mateo cuando comencé a notar algunos comentarios extraños. Carmen había empezado a hacer observaciones sobre el parecido del bebé con diferentes miembros de la familia. «Tiene los ojos de Miguel», decía, «pero esa sonrisa definitivamente viene de tu lado de la familia, Elena». Al principio, pensé que eran solo los comentarios típicos que hace la gente sobre los bebés. Sin embargo, a medida que Mateo crecía, sus rasgos se definían más claramente, y comencé a notar algo que me inquietaba. Efectivamente, mi hijo se parecía mucho a Miguel, pero también había algo en su expresión, en la forma de sus ojos y en la estructura de su rostro que me recordaba a otra persona. Cada vez que Sebastián venía de visita y cargaba a Mateo, no podía evitar notar las similitudes entre ellos. Al principio traté de descartar estos pensamientos como paranoia de madre primeriza. Después de todo, la gente siempre dice que los bebés se parecen a diferentes personas según el ángulo desde el que los mires o la expresión que tengan en ese momento. Pero las similitudes parecían hacerse más evidentes con el tiempo. Un sábado por la tarde, cuando Mateo tenía 5 meses, Carmen vino sola a visitarnos. Miguel había salido a comprar grocerías y yo estaba dándole de comer al bebé en la cocina. Carmen se sentó frente a nosotros, observando a Mateo con una expresión que no había visto antes. Había algo en sus ojos, una mezcla de confusión y preocupación que me puso nerviosa. «Elena», me dijo finalmente, con una voz más seria de lo habitual, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto», le respondí, aunque algo en su tono me hizo sentir incómoda. «Mateo se parece mucho a Sebastián, ¿no te parece?» Mi cuchara se detuvo a medio camino hacia la boca del bebé. «¿Perdón?» «Quiero decir», continuó Carmen, ahora con las mejillas ligeramente sonrojadas, «sé que suena extraño, pero cada vez que veo a Mateo no puedo evitar pensar en Sebastián. Tienen la misma forma de ojos, la misma línea de la mandíbula, incluso la manera en que arruga la nariz cuando llora». Sentí que mi estómago se contraía. «Carmen, los bebés cambian mucho. A veces se parecen a personas completamente ajenas a la familia. Es normal». Pero Carmen no parecía convencida. Se quedó allí sentada, mirando a Mateo con esa expresión analítica que me estaba poniendo cada vez más nerviosa. Después de unos minutos de silencio incómodo, cambió de tema y hablamos de sus planes de boda, pero pude sentir que algo había cambiado entre nosotras. Durante las siguientes semanas, noté que Carmen se comportaba de manera diferente. Seguía viniendo a visitarnos, pero había una tensión subyacente en sus interacciones conmigo. La sorprendía observándome cuando pensaba que no me daba cuenta, y sus preguntas sobre mi embarazo y los primeros meses de vida de Mateo se volvieron más específicas y frecuentes. Un día me preguntó sobre mis antojos durante el embarazo, si había tenido algún malestar matutino inusual, e incluso sobre mis horarios de trabajo durante esos meses. Al principio pensé que era curiosidad natural de alguien que esperaba casarse pronto y tal vez tener hijos, pero algo en la manera en que formulaba las preguntas me hacía sentir como si estuviera siendo interrogada. La situación se volvió aún más extraña cuando Carmen comenzó a hacer comentarios sobre la relación entre Sebastián y nuestra familia. Mencionaba con frecuencia lo bien que Sebastián se llevaba con Miguel, cómo disfrutaba de nuestras reuniones familiares y lo cómodo que se sentía en nuestra casa. Parecía estar construyendo algún tipo de narrativa en su mente, pero yo no podía entender exactamente qué. Las cosas llegaron a un punto crítico una tarde de jueves. Carmen había venido a cuidar a Mateo mientras yo tenía una cita médica de rutina. Cuando regresé a casa, encontré a Carmen sentada en el sofá con Mateo en sus brazos y su teléfono en la mano. Tenía la pantalla hacia arriba, mostrando una foto de Sebastián, y estaba comparando meticulosamente los rasgos del bebé con los de su prometido. «Carmen, ¿qué estás haciendo?», le pregunté, tratando de mantener mi voz calmada. Se sobresaltó y guardó rápidamente el teléfono. «Nada, solo estaba mostrándole fotos a Mateo». Pero yo había visto lo que estaba haciendo. La tensión que había estado construyéndose durante semanas finalmente estalló. «¿Por qué estás comparando a mi hijo con tu prometido?».
Carmen me miró con una expresión que mezclaba culpabilidad y desafío. Elena, tengo que preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿De qué estás hablando? ¿Tuviste algún tipo de relación con Sebastián? ¿Antes de que él y yo comenzáramos a salir o tal vez durante los primeros meses de nuestro noviazgo? Me quedé paralizada. La acusación era tan absurda, tan fuera de lugar, que no pude responder inmediatamente. ¿Estás loca? Carmen, ¿cómo puedes siquiera pensar algo así? Mira a Mateo, exclamó, levantando al bebé hacia mí como si fuera evidencia en un juicio. Se parece exactamente a Sebastián. Los ojos, la nariz, la forma de la cara, no puedes negarlo. Es mi hijo. Es el hijo de Miguel. Grité, sintiéndome completamente traicionada. ¿Cómo te atreves a sugerir algo así? Pero Carmen estaba convencida de su teoría. Durante los siguientes 20 minutos, me bombardeó con una serie de evidencias que había estado recopilando en su mente. Recordaba fechas específicas cuando Sebastián había venido a nuestra casa, ocasiones en las que Miguel no estaba presente, y conversaciones que habíamos tenido que, según ella, contenían miradas cómplices entre Sebastián y yo. Era como si hubiera construido toda una narrativa alternativa de los últimos 2 años, una historia en la que yo había estado teniendo un romance secreto con su prometido. Mencionó la vez que Sebastián y yo habíamos salido a comprar el regalo de cumpleaños sorpresa para ella, el día que habíamos estado solos en casa cuando él vino a ayudar a Miguel con unos muebles y Miguel tuvo que salir, por una emergencia de trabajo, y docenas de otros momentos completamente inocentes que había reinterpretado como evidencia de infidelidad. Cuando finalmente pude hacerla callar, le dije con toda la firmeza que pude reunir, Carmen, estás completamente equivocada. Nunca, jamás, he tenido ningún tipo de relación inapropiada con Sebastián. Amo a tu hermano, amo a mi familia, y no puedo creer que estés destruyendo nuestra amistad con estas acusaciones ridículas. Pero ella ya había tomado su decisión. Con los ojos llenos de lágrimas de rabia, me dijo, sé lo que veo, Elena. Y no voy a permitir que destruyas mi vida fingiendo que ese bebé es de mi hermano cuando claramente es de mi prometido. Se fue de mi casa ese día llevándose no solo sus sospechas, sino también años de amistad y confianza. Cuando Miguel llegó a casa esa noche, le conté todo lo que había pasado. Su reacción inicial fue de completa incredulidad, seguida de una ira que nunca había visto en él. Mi hermana se ha vuelto loca, me dijo, abrazándome mientras yo lloraba en sus brazos. Elena, yo sé quién eres. Sé que jamás me serías infiel y definitivamente sé que Mateo es mi hijo. Carmen está pasando por algún tipo de crisis prenupcial y está proyectando sus miedos en nosotros. Pero la situación se complicó rápidamente. Carmen no mantuvo sus sospechas para sí misma. Durante los siguientes días, comenzó a contarles a otros miembros de la familia sobre sus descubrimientos. Primero se lo dijo a su madre, quien inicialmente trató de calmarla y hacerle ver lo absurdo de sus acusaciones. Pero Carmen era persistente y eventualmente logró sembrar dudas incluso en su propia madre. La situación se volvió aún más dramática cuando Carmen confrontó directamente a Sebastián con sus sospechas. Según me contó Miguel más tarde, la conversación fue explosiva. Sebastián negó categóricamente cualquier tipo de relación conmigo, pero Carmen no le creyó. Estaba tan convencida de su teoría que interpretaba las negaciones de Sebastián como más evidencia de la conspiración. Si no hay nada que ocultar, le dijo Carmen a Sebastián, entonces no te importará que hagamos una prueba de paternidad. Sebastián se sintió completamente traicionado por la desconfianza de su prometida. Durante 5 años de relación, nunca había dado motivos para dudar de su fidelidad, y ahora Carmen lo estaba acusando de tener un hijo secreto con la esposa de su futuro cuñado. La situación era tan absurda que Sebastián inicialmente pensó que Carmen estaba bromeando. Cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, Sebastián se sintió herido más allá de las palabras. Carmen, le dijo, si realmente crees que soy capaz de algo así, entonces claramente no me conoces en absoluto. Y si no confías en mí después de todos estos años juntos, tal vez no deberíamos casarnos. Pero Carmen estaba demasiado metida en su obsesión como para retroceder. Entonces acepta la prueba, le insistió. Si no tienes nada que ocultar, será fácil demostrar que estoy equivocada. Mientras tanto, la tensión en mi propia casa había alcanzado niveles insoportables. Miguel estaba dividido entre su lealtad hacia mí y su amor por su hermana. Sabía que yo era inocente, pero también veía cómo la situación estaba destruyendo a su familia. Sus padres habían comenzado a hacer preguntas incómodas, y algunos familiares lejanos habían empezado a evitarnos en las reuniones familiares. Una noche, después de una cena familiar particularmente tensa donde Carmen se negó a hablarme directamente, Miguel y yo tomamos una decisión. Si una prueba de paternidad era lo que se necesitaba para acabar con esta locura de una vez por todas, entonces la haríamos. No porque tuviéramos algo que ocultar,
sino porque era la única manera de restaurar la paz en nuestra familia y demostrar la inocencia de todos los involucrados. Miguel llamó a Carmen al día siguiente. «Está bien», le dijo. «Haremos la prueba de paternidad. Pero cuando los resultados demuestren que estás completamente equivocada, espero que te disculpes con Elena y conmigo, y que busques ayuda profesional para lidiar con los problemas que obviamente estás teniendo». Carmen aceptó inmediatamente, con un tono de voz que sugería que estaba segura de que la prueba confirmaría sus sospechas. Sebastián, por su parte, también accedió a participar, aunque lo hizo más por demostrar su inocencia que por cualquier otra razón. Los siguientes días fueron una pesadilla de espera y ansiedad. Aunque estaba completamente segura de que la prueba demostraría que Miguel era el padre de Mateo, no podía evitar sentir nervios por toda la situación. La idea de que mi vida privada estuviera siendo escrutada de esta manera, de que mi maternidad estuviera siendo cuestionada, me hacía sentir violada y traicionada. Sebastián, mientras tanto, había comenzado a cuestionar seriamente su relación con Carmen. La fecha de la boda estaba a solo 2 meses de distancia, pero ahora se encontraba comprometido con una mujer que lo había acusado de paternidad secreta basándose únicamente en el parecido físico entre él y un bebé. Sus amigos y familia le aconsejaban que reconsiderara el matrimonio, argumentando que la falta de confianza era una base terrible para comenzar una vida juntos. Carmen, sin embargo, parecía estar viviendo en una realidad alternativa. Había comenzado a hacer planes para lo que haría cuando la prueba confirmara sus sospechas. Habló de cancelar la boda, de demandar por custodia compartida de Mateo, e incluso de mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo lejos de toda la traición de su familia. El día que recibimos los resultados fue uno de los más tensos de mi vida. Habíamos acordado reunirnos todos en la casa de los padres de Miguel para abrir los sobres juntos. Estaban presentes Miguel y yo, Carmen y Sebastián, y los padres de Miguel. La atmósfera era tan tensa que se podría haber cortado con un cuchillo. Carmen tenía una expresión de triunfo anticipado en su rostro, como si ya supiera cuál sería el resultado. Sebastián, por el contrario, se veía exhausto y derrotado, como si los últimos días hubieran drenado toda su energía. Miguel me tomó de la mano mientras el médico de familia, quien había coordinado las pruebas para mantener la confidencialidad, abría los sobres. «Las pruebas de paternidad han determinado», comenzó el médico con voz profesional, «que Miguel Rodríguez es, con un 99,9% de certeza, el padre biológico del menor Mateo Rodríguez». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se quedó completamente inmóvil, con la boca ligeramente abierta, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Adicionalmente, continuó el médico, «las pruebas confirman que Sebastián Morales no tiene ninguna relación biológica con el menor». Fue en ese momento que la realidad de lo que había hecho comenzó a golpear a Carmen. Durante semanas había estado destruyendo relaciones, haciendo acusaciones terribles y cuestionando la integridad de las personas que más amaba, todo basado en una percepción errónea y una obsesión enfermiza. Sebastián fue el primero en hablar. Con una voz tranquila pero fría, le dijo a Carmen, «Espero que esto haya valido la pena para ti. Porque acabas de destruir 5 años de relación y una boda que estaba a 2 meses de distancia, todo por una teoría conspiratoria que creaste en tu propia mente». Carmen finalmente reaccionó, pero no de la manera que esperábamos. En lugar de disculparse o mostrar alivio por haber estado equivocada, comenzó a llorar histéricamente. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino lágrimas de frustración y rabia. «Tiene que haber un error», gritaba. «Los laboratorios se equivocan todo el tiempo. Necesitamos hacer otra prueba». Su madre trató de calmarla, pero Carmen estaba completamente fuera de sí. Durante los siguientes 20 minutos, insistió en que las pruebas debían estar incorrectas, que tal vez habían mezclado las muestras o que de alguna manera yo había manipulado los resultados. Era doloroso ver a alguien que había sido tan importante en mi vida destruirse de esta manera, negándose a aceptar la realidad incluso cuando la tenía frente a sus ojos. Sebastián finalmente se levantó y se dirigió hacia la puerta. «Carmen», le dijo sin voltear a verla, «esto se acabó. La boda se cancela, nuestra relación se acabó y necesito que no me vuelvas a contactar nunca más. Has demostrado que no me conoces en absoluto, y que tu paranoia es más fuerte que el amor que supuestamente sentías por mí». Carmen corrió tras él, suplicándole que reconsiderara, prometiendo que buscaría ayuda, que haría cualquier cosa para arreglar la situación. Pero Sebastián ya había tomado su decisión. Había estado dispuesto a pasar por alto muchas cosas por amor, pero la total falta de confianza y las acusaciones infundadas habían cruzado una línea que no se podía descruzar. Los padres de Miguel estaban en shock. Habían criado a Carmen y sabían que no era una persona naturalmente paranoica o maliciosa, pero tampoco podían entender cómo había llegado a estas conclusiones tan destructivas. Su madre, en particular, se sentía responsable por no haber intervenido más firmemente cuando Carmen comenzó a expresar sus dudas. En cuanto a Miguel y yo, nos sentíamos aliviados de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz,
pero también profundamente heridos por todo lo que habíamos tenido que pasar. La confianza que habíamos tenido en Carmen estaba completamente rota, y era difícil imaginar cómo podríamos reconstruir nuestra relación con ella después de semanas de acusaciones y drama. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas telefónicas cancelando la boda. Los invitados tuvieron que ser notificados, los proveedores cancelados y los depósitos perdidos. Carmen se había encerrado en su habitación y se negaba a salir o hablar con nadie. Sus padres estaban preocupados por su estado mental y habían comenzado a buscar ayuda profesional para ella. Sebastián, mientras tanto, había empezado el doloroso proceso de reconstruir su vida. Había invertido tanto emocional y financieramente en la boda y en su futuro con Carmen que ahora se encontraba completamente desorientado. Sus amigos y familiares lo apoyaban, pero todos reconocían que recuperarse de esta traición tomaría tiempo. Una semana después de los resultados de la prueba, Carmen finalmente se acercó a mí. Vino a mi casa un martes por la tarde, cuando sabía que Miguel estaría en el trabajo. Se veía terrible, había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su cabello estaba descuidado de una manera que nunca había visto en ella. Elena, me dijo con una voz quebrada, sé que no merezco tu perdón, pero necesito intentar explicarte lo que pasó por mi mente. La dejé entrar, aunque honestamente no estaba segura de estar lista para esta conversación. Nos sentamos en la sala, donde tantas veces habíamos tenido charlas amigables sobre nuestras vidas, nuestros sueños y nuestros planes para el futuro. Carmen me explicó que durante los meses previos a su obsesión con Mateo, había estado lidiando con una ansiedad severa sobre su matrimonio inminente. Aunque amaba a Sebastián, tenía miedo de no ser suficiente para él, de que eventualmente se aburriera de ella o encontrara a alguien más. Estos miedos habían comenzado a manifestarse en formas irracionales. Cuando vi lo mucho que Mateo se parecía a Sebastián, me dijo, fue como si mi peor pesadilla se estuviera confirmando. Era más fácil creer que ustedes habían tenido una aventura que aceptar que simplemente era una coincidencia genética extraña. Al menos de esa manera, mi miedo tenía una explicación. Le expliqué lo mucho que me había herido, no solo a mí sino a Miguel, a Sebastián y a toda la familia. Le dije que aunque podía entender que tuviera ansiedades prenupciales, la manera en que había manejado la situación había causado daños que tal vez nunca se pudieran reparar completamente. Carmen lloró durante la mayor parte de nuestra conversación. Se disculpó repetidamente, no solo conmigo sino con Miguel, con Sebastián y con sus padres. Había comenzado terapia y estaba tomando medicación para la ansiedad, pero reconocía que el daño ya estaba hecho. He perdido al amor de mi vida, me dijo. Sebastián ni siquiera responde mis llamadas. Y no lo culpo. Si yo estuviera en su posición, probablemente haría lo mismo. Durante los meses siguientes, Carmen trabajó arduamente en su recuperación mental y emocional. Asistía religiosamente a terapia, había comenzado a tomar clases de yoga para manejar el estrés, y había vuelto a enfocarse en su carrera profesional. Poco a poco, comenzó a reconstruir su relación con sus padres y conmigo. Miguel tardó más tiempo en perdonar a su hermana. Como hombre, se sentía particularmente herido por las acusaciones de infidelidad hacia su esposa, y la idea de que su propia hermana hubiera cuestionado la paternidad de su hijo lo afectaba profundamente. Fueron necesarias varias sesiones de terapia familiar para que pudieran comenzar a sanar su relación. Sebastián, por su parte, había seguido adelante con su vida. Aproximadamente 6 meses después de la cancelación de la boda, comenzó a salir con una colega de trabajo. Según me contaron amigos mutuos, parecía estar genuinamente feliz por primera vez en mucho tiempo. Carmen había intentado contactarlo varias veces, pero él había sido claro en que no tenía interés en retomar ningún tipo de relación con ella. En cuanto a Mateo, continuó creciendo feliz y saludable, completamente ajeno al drama que había causado su parecido físico con un hombre que no tenía ninguna relación biológica con él. Es curioso cómo la genética funciona. A veces dos personas completamente no relacionadas pueden compartir rasgos similares y otras veces, parientes cercanos pueden verse completamente diferentes. Un año después de todo este drama, Carmen conoció a alguien nuevo. Era un médico llamado Roberto, 5 años mayor que ella, divorciado con una hija adolescente. Roberto sabía toda la historia de lo que había pasado con Sebastián y en lugar de juzgar a Carmen por ello, la ayudó a continuar trabajando en sí misma y en sus problemas de confianza. Carmen y yo eventualmente logramos reconstruir nuestra amistad, aunque nunca volvió a ser exactamente la misma. Había una nueva cautelosa en nuestras interacciones, una conciencia de lo frágiles que pueden ser las relaciones humanas y de cómo nuestras propias inseguridades pueden destruir lo que más valoramos. Miguel y yo fortalecimos nuestro matrimonio a través de esta experiencia. Enfrentar juntos una crisis tan absurda y dolorosa nos demostró que podíamos confiar completamente el uno en el otro, incluso cuando las circunstancias externas trataran de sembrar dudas entre nosotros. Mateo se convirtió en un niño curioso y energético,
y aunque nunca sabrá la historia completa de lo que pasó cuando era bebé, crecerá en un hogar lleno de amor y seguridad. La historia tuvo un final agridulce. Carmen eventualmente se casó con Roberto en una ceremonia pequeña e íntima, muy diferente a la gran celebración que había planeado con Sebastián. Nosotros asistimos, y aunque la atmósfera era cálida, todos éramos conscientes de la historia que nos había llevado hasta ese punto. Roberto resultó ser exactamente lo que Carmen necesitaba, un hombre paciente y comprensivo que la ayudó a trabajar en sus inseguridades sin juzgarla por su pasado. Su hija adolescente, Sofía, se llevó sorprendentemente bien con Carmen, y poco a poco formaron una familia ensamblada, funcional y amorosa. Sebastián nunca regresó a nuestras vidas. Ocasionalmente sabíamos de él a través de conocidos mutuos, se había mudado a otra ciudad, había sido promovido en su trabajo y eventualmente se casó con la colega con quien había comenzado a salir. Según todos los reportes, era feliz, pero había dejado atrás completamente todo lo relacionado con nuestra familia. 2 años después del drama inicial, Carmen y Roberto tuvieron su propio hijo, un niño al que llamaron Emilio. Cuando lo conocí por primera vez en el hospital, no pude evitar pensar en cómo habían cambiado nuestras vidas desde aquel día cuando Carmen sostenía a Mateo y veía parecidos donde no los había. Carmen había aprendido de su experiencia de la manera más difícil posible. En terapia había descubierto que sus problemas de confianza venían de mucho más atrás, de inseguridades de la infancia que nunca había abordado, de una tendencia a catastrofizar situaciones y de una necesidad profunda de controlar las circunstancias para sentirse segura. Elena, me dijo una tarde mientras nuestros hijos jugaban juntos en el parque, sé que nunca podré deshacer lo que hice. Perdí 5 años de mi vida con Sebastián, casi destruyo tu matrimonio, y le causé dolor a toda mi familia. Pero si algo bueno salió de todo esto, es que finalmente entendí que necesitaba trabajar en mí misma antes de poder tener una relación saludable con cualquier persona. Miguel y Carmen reconstruyeron su relación de hermanos lentamente. Él había sido profundamente herido por la facilidad con la que ella había creído lo peor de su esposa, pero también reconocía que su hermana había estado luchando con problemas mentales que ninguno de ellos había entendido completamente en ese momento. Los padres de Miguel, por su parte, se habían convertido en abuelos amorosos tanto de Mateo como de Emilio. Habían aprendido a reconocer las señales de cuando Carmen estaba comenzando a sentirse ansiosa o insegura, y habían desarrollado estrategias para ayudarla a mantener la perspectiva antes de que sus miedos se salieran de control. Mateo, ahora un niño de 4 años, ocasionalmente jugaba con Emilio cuando las familias se reunían. Era extraño pensar que este niño pequeño y energético había sido el centro de tanto drama sin siquiera saberlo. Había crecido feliz y seguro, rodeado de amor, y esa era la única verdad que realmente importaba. En cuanto a mí, esta experiencia me enseñó mucho sobre la fragilidad de las relaciones humanas y sobre cómo nuestras propias inseguridades pueden crear realidades completamente falsas en nuestras mentes. También me enseñó sobre la importancia de la comunicación directa y honesta, incluso cuando las conversaciones son difíciles. A veces me pregunto qué habría pasado si Carmen hubiera venido a hablar conmigo directamente sobre sus preocupaciones desde el principio, en lugar de construir toda una narrativa en secreto. Tal vez podríamos haber abordado sus miedos antes de que se convirtieran en acusaciones destructivas. Tal vez Sebastián y ella podrían haber trabajado juntos para superar sus inseguridades prenupciales. Pero también he aprendido que no puedes vivir en los "qué hubiera pasado si". La vida es impredecible, las personas son complejas, y a veces las situaciones se salen de control de maneras que nadie puede prever. Lo único que puedes hacer es tratar de manejar cada situación con gracia, honestidad y amor, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Hoy, 5 años después de aquel drama que casi destruye a nuestra familia, puedo decir que todos hemos salido más fuertes de la experiencia. Carmen es una persona más consciente de sí misma y emocionalmente más madura. Miguel y yo tenemos una relación más sólida basada en la confianza absoluta que construimos al enfrentar esta crisis juntos. Y Mateo está creciendo en un ambiente familiar estable y amoroso, rodeado de adultos que han aprendido la importancia de la comunicación y la comprensión mutua. La vida tiene una manera extraña de ponernos a prueba cuando menos lo esperamos. A veces esas pruebas vienen en forma de tragedias obvias, enfermedades, accidentes, pérdidas financieras. Pero otras veces vienen disfrazadas como algo aparentemente simple, el parecido físico entre un bebé y un hombre que no es su padre, interpretado a través del prisma de la ansiedad y la inseguridad. Lo que importa no es la prueba en sí misma, sino cómo respondemos a ella. Carmen respondió inicialmente de manera destructiva, pero eventualmente encontró la fuerza para enfrentar sus propios demonios y convertirse en una mejor versión de sí misma. Miguel y yo respondimos manteniéndonos unidos y defendiendo nuestra verdad, incluso cuando fue doloroso hacerlo. Sebastián respondió protegiendo su propia dignidad y negándose a tolerar el comportamiento tóxico, aunque eso significara perder una relación que había valorado profundamente. Y todos nosotros, eventualmente, encontramos maneras de sanar y seguir adelante.
Esta historia no tiene un final completamente feliz en el sentido tradicional. Carmen perdió al amor de su vida debido a sus propias acciones. Sebastián perdió 5 años de su vida en una relación que terminó de manera traumática. Nuestra familia pasó por meses de tensión y dolor que podrían haberse evitado. Pero sí tiene un final esperanzador. Carmen encontró el amor nuevamente, esta vez con alguien que la entiende y la apoya en su crecimiento personal. Sebastián encontró la felicidad con alguien nuevo que no llevaba el bagaje de nuestro drama familiar. Miguel y yo fortalecimos nuestro matrimonio y aprendimos lecciones valiosas sobre la comunicación y la confianza. Y todos nosotros aprendimos que incluso las situaciones más absurdas y dolorosas pueden convertirse en oportunidades de crecimiento si estamos dispuestos a hacer el trabajo difícil de mirarnos honestamente a nosotros mismos. Al final del día, lo que más me importa es que Mateo crezca en un mundo donde las personas pueden cometer errores terribles y aún así encontrar maneras de sanar y crecer. Donde las familias pueden verse sacudidas por crisis inesperadas y aún así encontrar caminos hacia la reconciliación y el perdón. Y donde el amor, tanto romántico como familiar, puede ser puesto a prueba de maneras extremas y aún así emerger más fuerte del otro lado. Esa es la historia que quería compartir con ustedes. Una historia sobre cómo una acusación falsa basada en una coincidencia genética casi destruye una familia, pero cómo esa misma familia encontró maneras de sanar y crecer a través del dolor. Una historia sobre la importancia de la verdad, la comunicación y el perdón. Y una historia sobre cómo, a veces, las crisis más inesperadas pueden convertirse en las lecciones más valiosas de nuestras vidas. Gracias por escuchar. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos cada semana.